Hola a todos, soy Tony Ferran y bienvenidos a mi canal. En este vídeo te voy a enseñar cómo usar la función buscar v en Excel y te tengo preparado una sorpresita. Si eres nuevo en Excel, no te preocupes, este vídeo es para ti. Te explicaré paso a paso cómo usar la función y te mostraré algunos ejemplos. Espero que disfrutes del vídeo y que encuentres la información muy útil para ti. Aquí te tengo preparado un pequeño ejemplo de cómo utilizaríamos esta función. La función hay que tener en cuenta que es muy utilizada en muchas hojas de cálculo que puedes encontrar de personas que ya la han realizado en su puesto de trabajo, que ya viene integrada en plantillas. Vamos a aumentar. De todas maneras, si en la caja de comentarios de abajo me puedes comentar si lo veías bien, si el vídeo se ve bien, ¿vale? Porque estoy intentando siempre mejorar la calidad de los vídeos y aquí nos encontramos con el ejemplo. ¿De acuerdo? Ahí como veis, tenemos una tabla. Esta tabla muy sencillita, con su número de empleados, su nombre, su departamento y el salario. Es una tabla que podría ser extensamente larga, de situaciones donde no estamos buscando empleados, estamos buscando otra cosa como artículos de un producto de una empresa donde habría cientos y cientos de filas. Pero os pongo este ejemplo corto y rápido. Digamos, la función es esta, buscar v. Esta función lo que está buscando es la manera de encontrar verticalmente una coincidencia. Y esto nos ayuda en muchos casos. Vamos a verla primero en funcionamiento. Empecemos con la opción de cuál es el nombre. ¿Cuál es el nombre de el número de empleado? El número de empleado como ejemplo vamos a poner el 1003. Y aquí tendría que salir el número de empleado haciendo un buscar v, ¿vale? Aquí tenemos buscar v. Acordaos que siempre antes de una función va un igual y después un paréntesis. Este paréntesis aquí nos indica pues qué valor, ¿vale?, queremos buscar. Nosotros el valor que queremos buscar es este. Significa que lo que queremos buscar dentro de esta tabla es el número de empleado. Punto y coma para separar los criterios. La matriz que queremos buscar, es decir, dónde está. Es importante lo de la matriz, es decir, dónde está la pregunta, que es esta, y la respuesta en el mismo lugar. Sería este grupo que tenemos aquí, donde están los empleados, ¿vale? Y el nombre. Punto y coma. Después nos pide cuál es la columna que nosotros le tenemos que dar, teniendo en cuenta, y es otro dato importante, que cuando nosotros generamos una matriz, eliminar la sensación de que esto es la columna C y la columna D. La matriz solo es la zona que se ha pintado en rojo y dentro de la matriz solo existe las columnas que se crean dentro. Y esas columnas no tienen ninguna columna como el abecedario que tenemos arriba, no. Esto es la columna 1 dentro de la matriz y esto es la columna 2 dentro de la matriz. Es decir, que dentro de la matriz el número de empleado se convierte en la columna 1 y el nombre del empleado se convierte en la columna 2. Es decir, que si yo quiero que me dé un resultado válido, le tengo que decir que el resultado válido está en la columna 2. Y luego viene, si nosotros vamos a tener esta lista, ¿vale?, de empleados siempre ordenada, podemos poner verdadero como indicador. Pero con que no lo sabemos, no es seguro que esto pase, vamos a poner falso. ¿Vale? Podéis pausar el vídeo, ¿vale? Y aquí tenemos cómo quedaría la fórmula. Le damos intro y aquí tenemos cómo sale pues Carlos Rodríguez, como podéis ver, ¿vale? El 1003 es Carlos Rodríguez, perfecto. Si nosotros aquí cambiamos al 1002, pues María Gómez está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no?
¿Cómo lo hace? Pues buscando verticalmente, ¿vale? Encontrando en la columna 1 y dándonos los datos de la columna 2. ¿De acuerdo? El buscar V, que es, ya os digo, muy utilizado, lo vais a encontrar en muchos sitios o muchos libros de Excel. Me refiero a libros como archivos de Excel, en muchas hojas de Excel ya totalmente creadas. Y es importante saber que el buscar V, aquí lo tenéis, pues tiene muchas funcionalidades, pero tiene inconvenientes. Y el mayor inconveniente es que yo no puedo, quedarnos con la idea, no puedo pedirle lo mismo, pero a la inversa. No le puedo pedir un dato que esté a la izquierda. No puedo decirle qué número, que me diga el número de empleados que tiene una persona por su nombre. Es decir, que todo lo que yo busque estará indicado de izquierda a derecha. Y que todo lo que yo busque a través del buscar V va a ir de este punto, ¿vale? De izquierda a derecha. Nunca podemos pedirle un dato. ¿Quién está trabajando en el departamento de finanzas? No podemos. Por eso aquí viene el regalito. Aquí podemos pedirle, por ejemplo, con otra función dentro del mismo campo de buscar, podemos resolver esta pregunta. ¿Quién se encarga del departamento, por ejemplo, de ventas? Y nosotros queremos que nos den un nombre, como pasaba aquí, pero no podemos hacerlo con el buscar V. No se puede. Pues nosotros necesitamos un igual buscar X cuando las cosas no están colocadas, que esto pasa mucho también, no están colocadas de la manera que yo necesito el buscar V, que el buscar V lo necesito todo de izquierda a derecha. Si yo el buscar V necesitara saber, pues de Juan Pérez, necesitara saber desde el nombre qué departamento está, no habría problema, pero aquí estamos pidiendo otra cosa, estamos pidiendo quién se encarga del departamento ventas. Con control X buscamos primero el valor a buscar, punto y coma. Después buscamos la matriz buscada, la matriz que está a ventas, es decir, esta. Y después nos pide la matriz de vuelta, la matriz que yo le quiero dar los datos de vuelta, que es esta. Punto y coma. Ahora simplemente el modo, si no encuentra lo que busca, que esto es muy interesante del buscar V, es como tener un sí condicional dentro. Le vamos a poner no existe, por si alguien introdujera los datos mal, o buscar un departamento que no existe en esta empresa. Y aquí ponemos no existe. Esto lo vamos a cerrar aquí y funciona perfectamente. Como veis, aquí nos dice quién está de ventas, ¿vale? Pues Carlos. ¿Quién está en la zona? Si le pongo finanzas, me dice que María Gómez. Productos, ¿vale? No existe porque no tenemos nada de productos. Producción, Luis Torres, ¿vale? Y de aquí tenemos, por una parte, quiero que entendáis lo más importante y terminemos este vídeo rápido, que es que el buscar V es muy utilizado, ha estado siendo muy utilizado desde los inicios de Excel. Bastante gente lo conoce y lo utiliza. ¿Es el mejor? ¿Es la mejor opción? No, actualmente no lo es. Desde el 2016-2017 se sacó el producto que fue el buscar X. Este buscar X lo tenemos aquí, donde es una mejor relación con cualquier tipo de entorno, ¿vale? Para que podamos sacar esa información. Hasta aquí. Si te gustó el vídeo, dale un like, suscríbete para seguir mi canal. Un saludo a todos y que tengáis un buen día.